Paleozoico. México cuenta con 15 provincias, las cuales se diferencian individualmente las unas de las otras debido a sus geoformas y a su origen geológico unitario sobre la mayor parte de su área. Su origen geológico está determinado por el movimiento de las placas tectónicas sobre la litosfera, que es uno de los agentes formadores de dichas provincias, seguido por los agentes erosivos, pero ese es otro tema. Pocas de estas provincias tienen una larga historia geológica que pertenece al Paleozoico. Cada una de estas provincias cuenta con una historia distintiva que nos transporta a tiempos geológicos ajenos a nuestra posibilidad física, pero mediante reconstrucciones geológicas en función de fechamientos isotópicos, ensamblajes geológicos e interpretaciones objetivas, podemos comprender y visualizar todos aquellos procesos geológicos del pasado. Durante la era paleozoica, México no era como lo conocemos, y esta es la historia tectónica de México en la era paleozoica que hoy en día podemos encontrar en algunas de estas 15 provincias. En nuestro país son muy escasas las rocas de estas edades, sin embargo, hoy revelaremos aquellas excepciones. La orogenia gauchita en la provincia de la llanura sonorense es un ejemplo de procesos tectónicos del Paleozoico. La región pertenecía al sur de Laurencia y actualmente abarca el sur de los Estados Unidos y la provincia de la llanura sonoriente en el norte de México. La SMOR forma parte del sistema cordillerano de Norteamérica que abarca desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Es un cinturón cabalgado y plegado. Aquí yacen depósitos en la cuenca del Golfo de México cuando se fracturó el continente Pangea a fines del Paleozoico. Los afloramientos del basamento paleozoico se ubican en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en el anticlinório Huizachal-Peregrina, donde se encuentra el esquisto granjeno del Paleozoico, los Altos de Bustamante y Miquihuana. No en todas las provincias encontramos historia geológica que date del Paleozoico. En su mayoría son del Mesozoico y del Cenozoico. Un ejemplo de ambas eras es la orogenia larámide, siendo el evento que engrosó la corteza continental que pertenece a la Sierra Madre Oriental. Una provincia con peso paleozoico es la Sierra Madre del Sur, donde se encontraron inicios de un microcontinente conocido como Oaxaca. Según las huellas plasmadas en ciertas rocas, se generó la hipótesis de la historia de un antiguo continente. Sin embargo, estos rasgos de microcontinente se pueden encontrar en otros lados, como en Tamaulipas y en Hidalgo. De hecho, cuando el famoso geógrafo y explorador Alexander von Humboldt viajó hacia en ese entonces Nueva España, escribió que se encontraban las rocas más antiguas de la historia. Cuando en 1962 se comenzaron a aplicar métodos de fechamiento absoluto por medios radioactivos, en México se logró demostrar que las rocas de Oaxaca eran las más antiguas del sur del país. Nos saltaremos la explicación del continente Rodinia y la orogenia greenvilliana, pues pertenecen al Eón proterozoico, siendo una historia geológica ajena al Paleozoico. Al menos hace 505 millones de años, en el periodo cámbrico, Oaxaca se incorporó a Gondwana. Esta afirmación deriva de un hecho afortunado. Un afloramiento de apenas 1 kilómetro cuadrado aflora en Ochitán, Oaxaca, descubierto en los años 60 por Pantoja Lord y Robinson. Es un afloramiento en rocas con fósiles característicos de esta época, trilobites y algunos otros invertebrados de afinidad biopaleográfica cámbrica. Duncan Kipi, del Departamento de Geología Regional en el Instituto de Geología, propuso en aquellos años la permanencia cámbrica de Oaxaca en Gondwana, quien a su vez planteó que la región sur de México se encontraba frente a las costas actuales de Perú, es decir, en la margen continental de Gondwana. El complejo Acatlán del sur de México registró con magnífico detalle la sutura de dos continentes cuando estos chocan por convergencia de placas tectónicas. En este caso, Oaxaca se sobrepuso a Laurencia, viajando sobre ella varios centenares de kilómetros, suceso que consumió por completo el océano de Iapetus a partir del Ordovícico. De este evento también surgieron los Apalaches en Estados Unidos y los calcedonianos en Europa. Este registro geológico se encuentra en unas rocas muy interesantes, milonitas, anatexitas, eclogitas y serpentinitas. Las eclogitas se forman en el manto cuando subduce una placa con otra.
Las anactecitas son granitos formados por fusión parcial de las raíces de las montañas y suelen acompañar a las orogenias de colisión. Las milonitas surgen por molienda dinámica durante los fallamientos y las serpentinitas representan rocas hidratadas del manto de la Tierra, transportado durante el movimiento orogénico sobre las rocas de la corteza. A esta orogenia la conocemos como orogenia acateca. En Caltepec, Puebla, existen evidencias de procesos metamórficos y magmáticos que actuaron simultáneamente hace 380 millones de años y que definen la orogenia caltepense, llevada a cabo durante el Devónico. A diferencia de la orogenia acateca, el choque no fue frontal, sino friccional. La fricción entre las masas rocosas produjo la fusión parcial del frente de choque de Oaxaca y genera lo que conocemos como granito de Cozahuico. Esta intrusión magmática forma parte del complejo Acatlán, que pertenece al océano Yapetus y a Laurencia, así como al complejo oaxaqueño, que perteneció a Gondwana. Estos movimientos están reflejados en pliegues, metamorfismo. La generación del granito Cozahuico por fusión parcial o anatexis permitió fechar la época en la que esto ocurrió, al final de esta orogenia. Laurencia y Gondwana se separaron completamente, para formarse así el océano Herciniano, el cual se extinguió al formarse el único supercontinente Pangea, entre el Pensilvánico y el Pérmico al final de la era Paleozoica. Hace aproximadamente 270 millones de años se efectuó el más reciente contacto entre Oaxaca y Laurencia, durante un tercer evento orogénico conocido como orogenia huachita. Esta afectó regiones meridionales de Laurencia, cuya afectación llegó hasta Baja California Norte. Estos registros tectónicos datados del Paleozoico son encontrados en algunas regiones del país y mediante el análisis petrográfico y estructural podemos reconstruir la disposición continental de distintas regiones de México que se encontraban en Gondwana y Laurencia durante la era Paleozoica.